Que Dios les bendiga a todos ustedes. Nuevamente llegamos a ustedes, mi esposa y yo, con nuestras oraciones de apoyo a cada uno de ustedes. El Ministerio Aliento para este fin de semana de abril 16 del 23. En este día volvimos a enfatizar y a pedir que nos estemos siempre en oración, porque ahora tenemos un acceso amplio, pleno, absoluto y realizante en Cristo Jesús. Ahora les pedimos que ustedes abran su escritura nuevamente. Hemos pedido que lo hagamos en el Evangelio de Marcos. No vamos a leer los versículos que anteriormente hemos leído del capítulo 9, 49 al 50. Nomás vamos a mencionar que estos versículos hablan del pacto de sal. Jesús habló de la sal, habló de la luz, inclusive. La sal es lo que le da sabor. Lo que le da sabor es lo que es el significado de propósito, realización. Si algo no está sazonado, no se siente completo. Entonces la sal da realización y da propósito. Ese es el significado de esto. Y Dios ha hecho un pacto con esta creación de tal manera que va a realizar sus propósitos. Les pedimos que se mantengan en el Evangelio de Marcos, especialmente del capítulo 8 en adelante. Vamos a citar algunos versículos, aun cuando los pongamos en la pantalla. Les pedimos que estemos juntos en esta reflexión, en este mensaje. Es la segunda parte del video pasado que pusimos en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el que menos énfasis ha recibido, porque es breve, porque es preciso. Y el Evangelio de Mateo y Lucas, inspirado en Marcos, vuelvo a enfatizar. Viene Marcos a ser el primero, el más antiguo, el que más nos conecta directamente con la tradición de Jesús histórico, en cierta forma. Y obviamente queremos entenderlo para provecho de nuestra fe, porque Dios quiere que nuestra alma, que es donde está nuestro cerebro, sea capaz de comprender con todos y cada uno de los que ahora estamos entendiendo, recibiendo, discerniendo y realizando en nuestra humanidad lo que es vivir en Cristo. Es mucho más que cualquier descripción literaria, dogmática o doctrinal. Tiene que ser una experiencia real y genuina en cada uno de nosotros. Entonces, en el Evangelio de Marcos, Jerusalén es central y el punto final de la jornada de Jesús. Y la jornada de Jesús es de Galilea a Jerusalén. Como antes lo dijimos en el video pasado, es como un cono donde la parte aguda, la punta del cono termina en Jerusalén. Empieza más enfáticamente en el principio de la segunda mitad del Evangelio, al final del capítulo 8, el propósito de qué Mesías era Jesucristo, después de la confesión de Pedro, que Jesús era el Mesías. Entretejido en Marcos se encuentra el subtema de la pregunta y sus respuestas, de el significado de ser discípulo de Cristo. Nosotros tradicionalmente en nuestro ministerio estamos conectados con la congregación que se llaman discípulos de Cristo, porque siempre vamos a aprender, siempre vamos a ser discipulados por el Espíritu de Dios en Cristo. Pero eso es solamente un énfasis.
Los capítulos, y es lo que ahora queremos nosotros ver detenidamente, los capítulos del 9 y el capítulo del 10 conducen a la entrada de Jesús a Jerusalén el domingo de Ramos, que fue el domingo anterior al pasado. Y como estamos desmenuzando y entendiendo un poco más el Evangelio de Marcos, entonces nosotros tenemos que el Evangelio de Marcos viene a enfatizar muy fuertemente, muy enfáticamente los pasos a seguir del discipulado de Jesucristo. Y trata sobre el significado de qué quiere decir seguir a Jesús, ser un discípulo genuino de Jesús. Marcos desarrolla ese tema entretejido en otros varios subtemas. Inmediatamente después de que Marcos relata la afirmación de Pedro que Jesús es el Mesías, Jesús habla por primera vez en este Evangelio de Marcos de su destino. Eso se encuentra en Marcos capítulo 8, versículo 29 al 31. Pero los pasos que Marcos sigue al desarrollo de su narración de los siguientes capítulos hacia el final de su Evangelio, en el capítulo 8, capítulo del 8 al 16. Seguir a Jesús, punto 1 de lo que está aquí en la pantalla, es estar con Él cada paso del camino. Y cuando hablamos del camino, ustedes saben, en el tiempo del primer siglo, en el tiempo del principio del cristianismo, más de 2000 años, a los cristianos al principio no se sabía cómo identificarlos y les llamaban la gente del camino. El camino conduce a Jerusalén, según Marcos, punto 2. Jerusalén es un lugar de confrontación, pero confrontación con las autoridades. Todos nosotros siempre estamos en un ajustamiento de vivir para Cristo, de vivir en Dios, en Cristo, en nosotros, y a la vez de vivir en el medio ambiente que nos rodea, las voces que vienen a nosotros y demandan nuestra atención. ¿Y cómo vamos a discernir sabiamente eso en vivir en el ambiente en el que vivimos? Volvemos de nuevo al énfasis de Jesús: sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Y por tanto, punto 4, Jerusalén es el lugar de muerte y resurrección. Y en este sentido, tenemos que dejar lo que no es, capítulo 12 de Hebreos, para que lo que es, lo que Dios ha establecido desde el principio se establezca. Ahora nosotros lo entendemos como la revelación de Dios en Cristo. Lo que el apóstol Pablo lo dice todo el tiempo: vivir en Cristo tiene un significado profundo, más allá de nuestro entendimiento. Pero no se puede entender, no se puede, digamos, discernir, a menos que se viva, porque es una experiencia que envuelve a todo el ser. De modo que inmediatamente después de que Marcos relata la afirmación de Pedro, cuando Jesús les pregunta a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo. Ahora recuerden, inmediatamente después Jesús les dice: no digan nada a nadie. En el versículo 31 es reconocido como la primera vez que Jesús predice su pasión. Y vean ustedes entonces en Marcos 8, 29 al 31. Tú eres el Cristo, le dice Pedro. Y él les advirtió
que no hablaran de él a nadie. Este es el Mesías enigmático, el Mesías oculto del Evangelio de Marcos, porque el énfasis no estaba en sí mismo, sino estaba en quien el que lo envió a enfatizar el mensaje que se le fue entregado. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre, y fíjense esto, el Hijo del Hombre es el Hijo del ser humano, debía padecer muchas cosas. Y empezó a predecir su pasión. Pasión, ya lo dijimos, viene del latín que habla, pasión es sufrimiento, la semana de su sufrimiento. Y es seguido por los anuncios más solemnes anticipando la ejecución de Jesús que estructuran esta parte de Marcos. Los temas de confrontación con las autoridades y ejecución y resurrección suenan como una pesada carga de sentencia de muerte en los hombros de Jesús. Un capítulo después, en este capítulo 9, vuelve él a enfatizar esto. Pero luego, un capítulo después de este, si ustedes se dan cuenta, capítulo 10, vuelve a enfatizar su muerte en Jerusalén. Y esta es la tercera vez que lo hace en el Evangelio de Marcos. Los principales sacerdotes, si ustedes se dan cuenta, prácticamente donde empieza a decir, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Dos frases muy clave en la confrontación, el clima de su jornada en el Evangelio de Marcos, que también lo enfatiza Mateo, Lucas y Juan, pero de una manera diferente al Evangelio de Marcos. Los principales sacerdotes y los escribas, que se refieren a las autoridades del templo en Jerusalén, es el Sanedrín, que son los líderes en el tiempo de los días de Jesús. Y los gentiles se refieren a las autoridades imperiales romanas. Esos son los gentiles, los que no son judíos. Y estas dos son las autoridades máximas que enfatiza la jornada de Jesús hacia su clímax en el Evangelio de Marcos. Cada una de esas anticipaciones de ejecución dichas por Jesús están seguidas por una enseñanza sobre el significado de seguir a Jesús. Y esto lo vamos a seguir de una manera muy cuidadosa para ir entendiendo en realidad lo que verdaderamente enfatiza Marcos en su Evangelio y por qué Jesús no quería que supiera nadie que Él era el Mesías. Después de la primera anticipación que Jesús dirige tanto a sus discípulos como a la gente que le sigue, el Jesús en Marcos dice en el capítulo 8, versículo 34, y llamando a la multitud de sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es una expresión muy fuerte y bajo una convicción muy enfática en el cristianismo del primer siglo, en el cristianismo de todo el primer siglo prácticamente. La cruz tenía un significado doble. Por un lado, representaba la ejecución por parte del imperio, porque la cruz era la manera más degradante e humillante de a alguien fuera ejecutado. Entonces, solo el imperio crucificaba.
y por un solo crimen. Era la única razón por la que una persona era clavada en vida, clavada en un madero. Las negociaciones de esto eran definitivas. Representaba la ejecución por la autoridad imperial. La cruz aún no se había convertido en un símbolo generalizado del sufrimiento como lo es a veces hoy en día, cuando se puede hablar de la enfermedad u otras dificultades de uno como la cruz que se me ha dado para llevar. Eso no era popular en esos días. Por otro lado, la cruz en la época del Evangelio de Marcos también se había convertido en un símbolo del camino o de la senda de los seguidores de Cristo. El camino o senda de muerte. Solamente el imperio crucificaba y el crimen por el cual se crucificaba era por negar la autoridad imperial, por rechazar la autoridad imperial que según Roma había sido designada, había sido hecha genuina por los líderes romanos, de que Dios así lo quería. Y por esta razón, rechazar esa autoridad romana era rechazar a los dioses. Por otro lado, como ya hemos dicho, la cruz representaba para los seguidores de Jesús, puesto que Jesús había sido ejecutado en una cruz, en un símbolo del camino o la senda de muerte y resurrección, de entrar en una nueva vida al morir a la vida anterior. Este significado es encontrado en las cartas de Pablo, que presenta esta explicación y que es influenciado muy fuerte en Marcos, como una forma de transformación. Y de esta manera es también encontrado en el Evangelio de Marcos. De hecho, en caso de que entendamos el punto o que no entendamos el punto del significado de la cruz iniciado por el primer evangelio escrito, esto es Marcos, Lucas agrega las palabras cada día al pasaje de Marcos, o sea, que esto es muy simbólico. Obviamente, vean ustedes en el capítulo 9 de Lucas, sobre todo tomar la cruz para asegurarse de que entendamos el cambio de la cruz de la vida de uno en el camino de la transformación personal. Lucas agrega cada día. Después del segundo pasaje en Marcos sobre la muerte de Jesús en Jerusalén, que está en el capítulo 9 de Marcos, Marcos reporta que Jesús pregunta a sus discípulos, pero sabiendo que discutían, les pregunta, les da entonces una enseñanza de los primeros y los últimos en el reino de Dios. En el capítulo 9, de los versículos 35 al 37, los que se envanecen, dice Jesús, se inflan. Acuérdense del pan con levadura que se infla. Y cuando la fiesta o la conmemoración de la Pascua judía, cuando ellos recordaban que sus antepasados salían de Egipto como el prototipo de una vida de opresión y esclavitud, siempre tendría que haber pan sin levadura. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, humilde, manso, dispuesto. Entonces, después del segundo pasaje, en este capítulo 9, Jesús les da esta enseñanza. Los que se envanecen, se inflan, hacen algo grande
de ellos mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados, cosa que Mateo también enfatiza, ¿sí? Y sobre todo el principio de ser manso y humilde en este mismo capítulo 9 de Marcos, donde él lo ilustra de una manera tal que puedan ellos entenderlo. Toman un niño y lo pone en medio de ellos, ante ellos, y les dice: el que recibe esta criatura, una criatura que él pudo haber tomado en sus brazos, y lo pone en su regazo, y dice: el que recibe esta criatura, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me envió. O sea, esta es una enseñanza que viene desde el mero corazón de Dios, creador de todo. Tengamos que ser sencillos, humildes. La vida a la que Dios nos llama se realiza en ese sendero de ser sencillos, humildes y no exagerar y no promoverse a uno mismo. De modo que, de esta forma, la tercera anticipación de Jesús, dicha en el Evangelio de Marcos, es seguida por la exposición más extensa, la enseñanza más detallada del significado de seguir a Jesús. Cuando Jacob y Juan, dos del círculo íntimo de los discípulos, pidieron lugares de honor en el reino que ellos creían estaban por manifestarse. Todos los discípulos, de acuerdo al Evangelio de Marcos, nunca lo entendieron. Y por esta razón, ahora Jacobo y Juan querían lugares reservados en el reino cuando viniese, porque ellos pensaban en la gloria, en la manifestación inmensa de lo que Dios es. Jesús les responde en Marcos capítulo 10, versículo 38, y le dice: no sabéis lo que pedís. Obviamente no sabían. Y Jesús conecta esto con la enseñanza de la copa y del bautismo. Copa y bautismo son símbolos de muerte en el Evangelio de Marcos. Más tarde, cuando Jesús se enfrenta a su muerte, habla de esto mismo, su crisis de muerte como una copa. Y si ustedes verán en el capítulo de Marcos, capítulo 14, la expresión Abba Padre, es una expresión de intimidad y de profundo cariño y amor, de completa dependencia. Y en esta ocasión, Jesús enfrenta su muerte hablando de esto como su copa. Y por esta razón, el bautismo desde el principio del cristianismo fue visto como una promulgación ritual de morir y resucitar. Inclusive, la palabra bautismo habla de un simbolismo de una persona que está como en un naufragio y que se sumerge al agua hasta que pierde totalmente toda su respiración. Y cuando es sacado, vuelve a respirar desesperadamente, llega al punto de respirar. Y esto es como una nueva resurrección, como una resurrección a una nueva vida. Y Jesús les pregunta, o la pregunta de Jesús, que significa: ¿estás dispuesto a seguirme por el camino de la muerte y la resurrección? Y cada cristiano hace eso en su bautismo. Después de exponer la copa y el bautismo a sus discípulos, en el capítulo 10, Jesús en el Evangelio de Marcos describe, siendo de los gentiles
la idea de promoverse a uno mismo a través del reino de la monarquía, el reino de opresión. Vean ustedes en el capítulo 10. Capítulo 10, versículos 42 al 44. El sistema de opresión que es el que Jesús describe siendo de los gentiles, las personas que no estaban dentro del pacto de Dios, en que en su ignorancia creían ellos que lo más grande y maravilloso de este mundo es estar por encima, con autoridad y poder sobre todas las comunidades. Estos gentiles que se enseñoreaban sobre las naciones, es el sistema entonces monárquico establecido desde primera de Samuel capítulo 8, donde el pueblo que supuestamente había sido llamado a vivir bajo el pacto de Dios, ahora, viendo a otros pueblos tener sus reyes, empieza a codiciar también ese sistema del que ellos más tarde, en los siglos siguientes, se encuentran vez tras vez siendo oprimidos. Y en ese momento que hacen esa petición a Jesús, estos dos discípulos están siguiendo el mismo modelo y patrón que Dios, allá en primera de Samuel capítulo 8, rechaza. Y ahora ellos, al decírselo eso a Jesús, no se daban cuenta que ellos mismos se encontraban bajo la opresión de un imperio, el imperio romano. En sus enseñanzas, Jesús rechazó este sistema cuando les responde como muy defectuosamente humano, que no puede ni tiene la capacidad de reflejar la justicia de Dios. Marcos hace énfasis en este tema, que es muy central en esta narración de Jesús a sus discípulos, de lo que significa en efecto seguir a Jesús. Y en este momento entramos nosotros en el capítulo 9 y 10. Y Marcos enfatiza dos historias sobre ver dos milagros en el que Jesús restaura la vista a los ciegos, que acompañan estas enseñanzas de ver, o sea, de despertar. Y en este sentido el subtema que Marcos nos da es de que vengamos a tener un despertar espiritual que nos lleva a la visión divina y nos aleja de todo patrón y de toda estructura terrenal. En esta narración que Marcos hace de los ciegos que recuperan la vista al ser sanados de Jesús, al principio, justo antes de la afirmación de Pedro, si ustedes van al capítulo 8, en Cesarea de Filipo, Jesús impone la mano a un ciego de Betesda y le fue devuelta la vista. Y eventualmente, aunque Jesús lo hace 2 veces, vio todo con claridad. En el capítulo 8, versículos del 22 al 26. Ahora, al final de la narración de estos 2 capítulos, al Jesús pasar por Jericó, en su jornada a Jerusalén, hay otro ciego, ¿sí? El otro ciego es Bartimeo, en el capítulo 10. En el capítulo 8, en el capítulo 10, son los marcos que encierran al capítulo 9 y 10 de la enseñanza de Marcos sobre qué significa seguir a Jesús. En la narración de este milagro,
En su jornada a Jerusalén, Bartimeo, en el capítulo 10, un mendigo ciego, suplica a Jesús que pueda ver de nuevo. Y estos son los marcos que el Evangelio de Marcos presenta y que no encierran, pero enmarcan, proclaman el ver de nuevo, el ver más allá de nuestro entendimiento. Y esto de el ciego en Bethsaida, el capítulo 8, versículos del 22 al 26. Y el otro en el capítulo 10, el ciego Bartimeo. Y por lo tanto, el encuadre es muy significativo y deliberado. El significado es claro. Ver significa ver el camino. Y esto implica seguir a Jesús en el camino a Jerusalén. Y estos son los marcos que el Evangelio de Marcos encuadra en el énfasis de seguir a Jesús. Tenemos así el doble tema que lleva a Jesús a la culminación de su camino. El discipulado genuino, seguir a Jesús, significa seguirlo a Jerusalén, el lugar de confrontación con el sistema de dominación, el lugar donde nosotros experimentamos muerte y resurrección. Esto es la manera en la que el cristiano vive en su medio ambiente. Siempre hay estas confrontaciones y siempre uno está decidiendo o conformarse al mundo o seguir a Jesús en el camino hacia la resurrección, transformación. Y eso nos lleva a lo que el apóstol Pablo nos dice, de gloria en gloria en Cristo Jesús. A concluir la reflexión entonces sobre el Evangelio de Marcos y sus temas, en su Evangelio queremos prevenir algunos posibles malentendidos. Voy a enfatizar, queremos prevenir algunos posibles malentendidos sobre el conflicto que condujo a la crucifixión de Jesús. No fue Jesús contra el judaísmo. Gran parte de la erudición bíblica del siglo pasado, especialmente de los últimos 20 años, ha enfatizado correctamente que debemos entender a Jesús dentro del judaísmo, no en contra al judaísmo. Jesús era parte del judaísmo, no aparte del judaísmo. Su protesta no fue contra el judaísmo, su protesta fue contra un sistema religioso opresor, hecho legítimo por sus líderes, al ser declarado que era en el nombre de Dios, cosa que muchos cristianos viven hoy en día bajo este sistema, esta opresión y esta limitación. Un sistema de dominación radicalmente diferente de lo que sería el reino de Dios, ya presente desde los días de Jesús y aún venidero, aún en nuestros días. El vivir intencional de Dios, el vivir que Dios propuso desde el principio de la narración bíblica, en la mentalidad, y esto es obviamente lo que Mateo 23, 37, en la mentalidad del tiempo de Jesús. La cruz estaba presente en los evangelios como un destino ineludible de la vida de Jesús. Él fue, nos dicen los evangelios, crucificado de acuerdo con las expectativas de los profetas.
En la mentalidad de los judíos del tiempo de Jesús, cuando se creía que la enfermedad y la muerte eran signos de la desaprobación y del castigo divino, se recordaba a Jesús en la mente de los discípulos abrazando a los enfermos, imponiendo sus manos sobre ellos, bañando los lugares de sus cuerpos que se pensaba que llevaban la maldición de la ira divina. Se decía que el tema de la cruz, y eventualmente se empezaba a entender más y más, aún desde los escritos principales y más genuinos y primeros del Evangelio, que fueron las cartas del apóstol Pablo. Durante esos escritos se entendía la cruz era el de encontrar realización a través de la debilidad. Entre Jesús y sus seguidores más cercanos hubo una relación particularmente intensa. Los discípulos tuvieron la oportunidad de vivir dentro de la relación que Jesús parecía tener con Dios. Llamó a Dios Abba, como decir papi, una expresión de cariño, palabra de intimidad y comunión. Había un sentimiento entre los discípulos de que de alguna manera Jesús los había amado, transformándoles para que ellos vinieran a ser amorosos. Los discípulos parecían haber visto en Jesús una integridad de carácter nunca conocida. Tenía dentro de sí mismo, nos dicen ellos en la narración del apóstol Pablo y los evangelios, el valor de ser todo lo que estaba destinado a ser en todas las circunstancias de su vida. Su recuerdo de Jesús lo proyectaba a Jesús como alguien libre de la necesidad de ser definido por sus amigos o por sus enemigos. Esa libertad era convincente en la persona de Jesús. Y yo creo que los discípulos anhelaban poseerla en ellos mismos. Jesús también parecía haber estado profundamente presente para los que le rodeaban, para los demás, involucrado a las personas de manera tal que cuando alguien se encontraba en relación con Jesús, en cualquier momento, parecía como que si el tiempo realmente se detuviera. Vivió dentro de lo que un filósofo de la era moderna, Paul Tillich, dijo que vivió el eterno ahora en cada momento de su vida. Los discípulos percibieron a Jesús, a un hombre con una misión. En sí, en la vida de Jesús había una misión. No estaban seguros ellos de cuál era esa misión, de acuerdo al Evangelio de Mateo. Nunca la entendieron. Pero, obviamente, según el Evangelio de Marcos, la realidad de esa misión nunca estuvo en duda en la vida de Jesús. Todos estos temas parecían confluir juntos y enfatizar en la historia de la crucifixión de Jesús en Jerusalén. Obviamente ese fue un recuerdo primario, traumático y devastador que desafió muchas otras cosas que sus seguidores, los discípulos de Jesús,
habían asociado con él, Jesús de Nazaret, el Cristo. Un Mesías, de acuerdo a la mentalidad de los discípulos y del judío del primer siglo, no podía morir. Los judíos no pensaban en términos de un Mesías muerto cuando Jesús murió. Por lo tanto, en la cruz, en el Golgota, en Jerusalén, se supuso que cualquier asociación que hubiera hecho ellos, sus discípulos, entre Jesús y el Mesías prometido, se había desvanecido en ese momento en la mente de los discípulos. El Jesús que se había enfrentado tan profundamente a los cultos tradicionales de la jerarquía religiosa en Jerusalén, en el primer siglo, en la comunidad judía, estaba muerto en la cruz del Golgota. Y vergonzosamente, la Torá llamó maldito a uno que fue colgado de un árbol, lo que está en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Los discípulos de Jesús tuvieron que pensar en lo que parecía lo inevitable de estas conclusiones. Si Jesús estaba muerto, aparentemente el Dios paterno, celestial, no había tenido a bien evitar la muerte de Jesús en la cruz. Mientras ellos luchaban en sus almas con la tensión no resuelta, como la pregunta ¿cómo se puede dar la vida y el amor tan libremente como ellos testificaron en la vida de Jesús y seguir siendo culpable de un crimen capital? Vuelvo a repetir esa pregunta. ¿Cómo se puede dar la vida y el amor tan libremente y seguir siendo culpable de un crimen capital? Sin embargo, las explicaciones, tanto si nos llegan con un bien intencionada claridad doctrinal, si esto nos ha llegado a nosotros, en otras palabras, a través de los siglos, con una bien intencionada claridad doctrinal, estas brotan de la realidad asumida en la experiencia de algún ser humano, vivida en alguna época pasada en la que se forman esas experiencias o esas explicaciones. En este caso, sin embargo, como lo dijo Pablo, el Espíritu en nosotros lo escudriña todo. Es necesaria una experiencia tangible como la de los discípulos que estuvieron en contacto con la persona de Jesús en su ministerio terrenal. Es necesaria una experiencia tan tangible que envuelva a todo nuestro ser. Entonces, por esta razón, en nuestros días nuestras preguntas podría ser otra. ¿Qué revela la experiencia de Jesús? Aun cuando leemos la Escritura y conocemos que en ella se encuentra el aliento de Dios. ¿Qué revela la experiencia de Jesús en la cruz sobre la vida? Sobre Dios, sobre el propósito, sobre la eterna búsqueda de la unidad y sobre lo que significa ser uno con Dios. Si podemos responder a esa pregunta en una experiencia tangible, donde la vida se vuelve mucho más de lo que podemos abrazar,
donde vivir plenamente va más allá de nuestra conciencia humana, donde podemos probar la dulzura plena de la vida y contemplar su eternidad y comulgar con el que habló de ella en abundancia y luego la entregó y continúa en nuestros días entregándola. Si podemos responder a esa pregunta genuinamente desde lo más profundo de nuestro corazón, la cruz de Jesús se convierte para nosotros en un símbolo utilizable en cada respiración que tomamos, en lugar de un signo doctrinal por un requisito divino. Entonces, y solo entonces, experimentaremos el amor como algo más allá de nosotros mismos. No podemos crearlo, pero podemos recibirlo. Una vez que lo recibimos, no podemos evitarlo. Tenemos que entregarlo. Tenemos que llevarlo a nuestros semejantes, porque esta es su principal característica y manifestación del amor de Dios. Entonces comenzamos a trascender nuestro entendimiento y nos damos cuenta de que estamos arraigados en algo mucho más grande que nosotros, siendo en sí mismo inagotable, infinito, indestructible. Y cuando tocamos esa base de vida, entonces creemos que tocamos eso que llamamos Dios en Cristo. Les pido que oremos juntos. Eterno Dios, por el amor que tú has mostrado a cada ser humano desde hace más de 2000 años en la vida de Jesús, en la vida de Cristo, por el amor que tú has entregado en vulnerabilidad al haberse ofrecido en la cruz. Pedimos que nos permitas entender y que nos capacites para vivirlo en su plenitud. Oramos por nosotros y nuestros seres humanos, por todos los semejantes que nos rodean, por todos nuestros seres amados. Así oramos, así pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, paz, salud en Cristo Jesús. Estaremos próximamente con ustedes. Hoy, que Dios tenga el mejor fin de semana aún. Y cuando vengamos de nuevo a celebrarla, el día de la Pascua, podamos haber sido profundizados más en el amor de Dios y en el significado de este evento histórico y ahora este evento presente en nuestros corazones, en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Amén.